Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola Clifford, ¿cómo vas? Esteban, cuéntame, ¿qué has aprendido en la ESAP? En la clase de escuelas filosóficas y cambios paradigmáticos. Hombre, pues he aprendido muchas cosas. ¿Y qué temas estás viendo? Podemos arrancar desde el principio. Podemos hablar sobre los orígenes de la ciencia. ¿Orígenes de la ciencia? ¿Y eso qué es? Bueno, podemos decir que los orígenes de la ciencia es cuando en el Paleolítico la humanidad, digamos, se cimentó. Crearon tribus, clanes y a su modo comenzaron a emplear métodos de ciencia, tecnología, creando lanzas, piedras, con lo que podían cazar, con lo que podían recolectar frutos. Y digamos que ese fue el comienzo, digamos, de esa evolución de la humanidad. A raíz de esto, el hombre evolucionó y logró uno de los grandes avances de la historia. ¿Sí? ¿Y cuál avance es ese? Pues nada más ni nada menos que el habla, la comunicación, la escritura. Y eso, a través de los tiempos, ayudó a la humanidad a lograr una evolución grande y lograr grandes cosas en la historia de la humanidad. Vaya, eso sí es interesante. Vaya, muy interesante. ¿Y qué más nos puedes contar? Bueno, podemos hablar sobre los conceptos de paradigmas. Los conceptos de paradigmas se dividen en investigativo y educativo. Podemos decir que para alcanzar estos conceptos o cambiar un paradigma, debemos realizar una investigación, pero debemos también pasar por un proceso educativo muy amplio para tener estos conocimientos. Siempre los cambios paradigmáticos se van dando a medida que nuevas teorías van evolucionando. Vaya, qué interesante, cuéntame más. Bueno, por ejemplo, otro tema muy interesante es la inteligencia artificial. ¿Qué? Sí, la inteligencia artificial. No sé, los avances de tecnología cada vez van evolucionando, cada vez más y más. Y no sé, podemos llegar a un momento donde las máquinas puedan tener conciencia, podamos comunicarnos como hablando con otro ser humano, por ejemplo, Vaya, eso sí es asombroso. y nos puedan ayudar en pro de la comunidad y en pro de la humanidad. Vaya, muy interesante. Sí, Clifford, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, como otro tema, que es el proceso de institucionalización de la ciencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, que digamos a través del Estado y la sociedad realizamos unos procesos para, digamos, profesionalizar la ciencia. Y, digamos, esto nos ayuda, digamos, a ser, digamos, más asertivos, a que los métodos científicos sean todavía mucho más complejos y haya oportunidades de nuevas invenciones y nuevas creaciones. Vaya, eso está interesante. Sí, es muy interesante. Vaya, ¿qué más me puedes contar? Todo está muy interesante. Sí, claro, por ejemplo, las características del método científico. El método científico tiene una estructura: observación, experimentación, hipótesis, predicción, verificación y replicación. Esto es un método, por ejemplo, que lo utilizaba mucho Sherlock Holmes. Él utilizaba su método científico para analizar quién había sido el asesino y cómo había ocurrido los hechos, en el cual él deducía todo esto por el método científico. Bueno, por ejemplo, Clifford, otra parte muy importante es la innovación y el desarrollo tecnológico, en el cual tenemos una línea temporal muy grande en la cual la humanidad ha alcanzado muchos logros desde su inicio. Por ejemplo, la invención del fuego, la invención de la rueda, la invención del lenguaje, la escritura y la lectura. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Sí, claro, por ejemplo está la invención de la impronta, la tecnología, el papel, ya la electricidad,
y otros avances como ahora lo podemos ver, el Internet y la inteligencia artificial. Otro punto muy importante que vemos en cambios paradigmáticos es los indicadores de cambio social y nuevos paradigmas. ¿Sí? ¿Y a eso a qué se refiere? Bueno, podemos, por ejemplo, los indicadores sociales para medir, digamos, el nivel de pobreza en el país, nivel de educación, el nivel de, en fin, muchas cosas, cosas que necesitamos y gracias a estos indicadores podemos mejorar como sociedad, mejorar la calidad de educación, mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Bueno, podemos concluir con esto, Clifford, con un tema muy importante, que son los nuevos paradigmas en el manejo de lo público. ¿Y eso qué, con qué se come o qué? ¿O eso qué? Bueno, podemos digamos, hablar sobre Colombia, los cambios paradigmáticos en el manejo de lo público. No es una mentira de que Colombia es un país que está metido en la corrupción y que nos faltan mejorar muchos aspectos en lo público. ¿Cómo lo podemos hacer? Implementando métodos educativos donde se refuerce la ética y la moral, donde haya más oportunidades para todos y de una forma equitativa todos podamos alcanzar un bien común para la sociedad.